Muy bien, les decía, hoy vamos a hablar acerca, bueno, en la serie que estamos siguiendo los domingos del Evangelio de Marcos, llegamos a Marcos capítulo 12, verso 13 al 17, donde ahí es donde Jesús dice la famosa frase, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Por eso me pareció bien titular este mensaje, esta enseñanza, Dios y el gobierno. Y vamos a leer, mejor dicho, Marcos 12, 13, y que Dios nos ayude a poder comprender y entender la enseñanza de Jesús en este tema que es tan importante para nosotros y más en la situación que nos estamos encontrando. Dice el versículo 13, Marcos 12, 13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito, es permitido, es correcto, está bien, es legal dar tributo a César, pagar impuesto a César o no. ¿Daremos o no daremos? ¿Pagaremos o no pagaremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Mas ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Déjenme situarlos en el momento. Todavía estamos en el día miércoles, ¿sí? Este es el día miércoles, el día donde vemos a Jesús en medio de la última semana de su pasión. El día lunes entró a Jerusalén como el Mesías. El día martes limpió el templo de ladrones y sinvergüenzas y arruinó el negocio establecido en el templo por los principales sacerdotes. Él sabe que el viernes va a morir. Él está en control de toda la situación, de todo lo que está pasando. Y ahora todavía es miércoles, ¿sí? Él terminaba de hablarles a ellos a través de una parábola, ahora lo vamos a ver. Pero lo que vemos hasta este momento, lo vemos a Jesús en el templo, día miércoles en el templo, a la ofensiva, atacando al liderazgo judío, atacando su sistema religioso que condenaba a las personas a la perdición, a la desesperanza, a la condenación. Estaba totalmente a la ofensiva, como les dije, irrumpió en Jerusalén el lunes, como el Mesías, como el Salvador. Limpió el templo arruinando el negocio de los principales sacerdotes, lo limpió de los vendedores y los cambistas de moneda. Condenó al liderazgo judío a través de una parábola que hablamos de esa parábola y aprendimos de ella el domingo pasado, la parábola del hijo asesinado. Bueno, ¿qué era de esperarse que llegue ahora? El contraataque de los líderes judíos, de los líderes de la religión judía. ¿Y cómo es que vino este contraataque sobre Jesús? Bueno, por medio de una pregunta planeada para hacerla en público, una pregunta que estaba pensada para acabar con Jesús, para acabar con la popularidad de Jesús y con la libertad de Jesús de seguir predicando y de seguir enseñando. En Mateo capítulo 2, versículo 15, Mateo, hablando del mismo episodio que Marcos, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Entonces se fueron los fariseos. ¿De dónde se fueron? Se fueron del templo por un momento, después de escuchar la parábola. En las Biblias que tenemos la mayoría le pusieron un título ahí que dice la parábola de los labradores malvados, pero en realidad es la parábola del hijo asesinado. Después de escuchar esa parábola que los condenó a ellos, realmente los condenó, ellos se van y entran en consulta, en conspirar, en planear. ¿Cómo podemos hacer para sacarnos de encima a Jesús de una vez por todas? Consultaron. ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? Ellos tenían que lograr que Jesús dijera algo que lo comprometiera. Tenían que lograr que Jesús dijera algo que fuera su ruina.
Entonces, ellos preparan una pregunta que, a ver, humanamente hablando es muy inteligente, una pregunta muy inteligente, y muy malvada a la vez, tenía toda esa inteligencia de la maldad perversa, porque en el versículo 14 de Marcos capítulo 12, la pregunta es la siguiente: ¿es lícito, es legal, correcto, permitido dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ahora, déjenme por un momento explicar la pregunta, porque si no la explicamos la pregunta, como que no tiene sentido para nosotros hoy, porque si a nosotros nos preguntan, ¿es legal pagar impuestos? Y nosotros diríamos, con la cabeza baja, ¿no? Y sí, es legal. No queremos, no nos gusta, pero sí, es legal. Entonces, en ese tiempo también era legal pagar impuestos. Pero la pregunta era si era legal ante la ley de Dios. Y ahí está el punto. Hay una dimensión, hermanos, en nuestras vidas, donde la pregunta que no tenemos que hacer no es si esto está bien, ¿qué van a decir los demás? ¿Esto está bien o está mal? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir las autoridades? ¿Esto está bien o esto está mal? No, hay un punto donde la primera pregunta para nosotros, los que somos creyentes nacidos de nuevo, la pregunta es, ¿esto está bien o está mal ante los ojos de Dios, ante la ley de Dios, ante la palabra de Dios? Ahora entendemos la pregunta. ¿Es correcto, es permitido por Dios pagarle impuestos al César, dar tributo al César, o no está permitido, o no es legal, de acuerdo a la ley de Dios? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿no? La intención es malvada, por supuesto, le quieren tender una trampa a Jesús. En el pensamiento de ellos con esta pregunta habían puesto a Jesús contra la espada y la pared. Contestar así, contestar a no, iba a ser el fin del ministerio de Jesús. Ahora le voy a explicar por qué. Pero esta es la pregunta, y está, insisto, está buena. ¿Saben por qué? Porque nosotros no acostumbramos a hacernos estas preguntas. Cuando nosotros los cristianos, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Esto, por más que la sociedad lo acepte, esto, por más que el gobierno lo promueva, esto, por más que los medios lo aplaudan, ¿sí? Esto, ¿es legal ante la ley de Dios? ¿Es correcto, es permitido ante los ojos de Dios? Muy buena pregunta. Bueno, era la pregunta acerca del tributo, del impuesto que los judíos, todos los súbditos del Imperio Romano, le pagaban al César romano. A ver, en Roma había por lo menos 3 clases de impuestos en el Imperio Romano. Israel estaba bajo el Imperio Romano. El primer impuesto era el impuesto a la tierra, y esto era, escuchen, 10% de los granos. De todo lo que cosechaban, que sea grano, 10% lo pagaban en dinero o en especie a Roma. Después tenían que pagar el 20% del vino, del aceite y de las frutas a Roma, cada vez que había cosechas. Y después estaba el segundo impuesto, que era el impuesto a la renta. Era el 1% de los ingresos de cada persona, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero todas las personas que cobraban algo, lo que sea, el 1% lo tenían que pagar. Y había un tercer impuesto, que era el que más irritaba al pueblo de Dios. Era el impuesto a la existencia. Vos dirás, ¿qué clase de impuesto es? Que no escuchen los que gobiernan porque les vamos a estar dando ideas. En realidad se conocía como el impuesto a la capacitación. Pero no capacitación en el sentido como nosotros la entendemos la capacitación. Era un impuesto que Roma te cobraba por hacerte capaz de ser parte de su reino, de su imperio. Roma te cobraba un impuesto por estar sometido a su imperio. Roma te cobraba un impuesto por vivir en su imperio, por existir en su imperio. Dicho sea de paso, vivías en su imperio sometido a su poder por voluntad de ellos, no por voluntad tuya. O sea, vos no estabas
sometido voluntariamente al Imperio Romano, no. Ellos llegaron, sometieron tu país, sometieron tus gobernantes, y ahora ellos te hacen su esclavo, te hacen su siervo, te hacen su súbdito, y por el privilegio de ser un esclavo de Roma, tenés que pagar un impuesto. Era un impuesto a la existencia. Este impuesto era de un denario. Y el denario era lo que un trabajador cobraba por día. Por un día de trabajo, era un jornal. Ahora bien, esto se pagaba por año. Y las mujeres pagaban este impuesto. Las mujeres de 12 años a 65 años pagaban este impuesto. Y los varones de 14 años a 65 pagaban este impuesto. No sé por qué las mujeres de los 12 lo tenían que pagar. No lo sé, no lo averigüé. Y no tengo ni idea ni supongo por qué habrá sido de esa manera. Pero esta es la manera, este era el rango de edades en el que se pagaba este impuesto a la existencia. Y esto era lo que más les irritaba a los israelitas, porque los israelitas vivían en su propia tierra, vivían en Israel, bajo el dominio, bajo la opresión del Imperio Romano. Ellos no eran libres y los romanos le cobraban un jornal, un denario, un jornal de trabajo por día, por existir y por vivir bajo la opresión romana. Este es el impuesto en cuestión, del cual los fariseos y herodianos le están preguntando a Jesús. Porque acá también vamos a ver que ocurre algo totalmente novedoso. Los fariseos y los herodianos, que eran totalmente enemigos acérrimos entre sí, se unieron con un objetivo común: destruir a Jesús. Odiaban a Jesús y se unieron con ese objetivo. La pregunta era una trampa, es verdad. Pero el dilema que ellos tenían, el dilema de conciencia que el pueblo de Israel tenía, era un dilema real. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a pagarle el impuesto a un rey pagano, reconociendo su autoridad sobre nosotros, cuando nosotros decimos que Dios es nuestro único rey? Y ellos tenían un grave dilema y crisis de conciencia. Está bien que nosotros, que decimos que somos el pueblo de Dios, que decimos que Dios es nuestro Señor, que decimos que Dios es nuestro único rey y que solamente adoramos, obedecemos, amamos y tememos a Dios, que le paguemos un impuesto al César romano, reconociendo que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro dueño, y que le debemos obediencia a Él? O sea, ¿hasta qué punto está bien obedecer las leyes humanas, las leyes del gobierno, las leyes del Estado, y hasta qué punto uno debe obedecer a Dios? El dilema que tenían los judíos era real. Era una crisis de conciencia. Ellos no podían pagar este impuesto sin sentirse culpables. Es verdad, ellos obedecían la ley del hombre, pero obedeciendo la ley del hombre, su conciencia espiritual, su conciencia religiosa, su conciencia educada en la palabra de Dios, les decía que estaban haciendo mal, porque su único rey, a quien le debían, no el dinero, le debían toda la vida, era Dios. Bien, ellos están con este dilema. Dilema que, dicho sea de paso, los cristianos hemos tenido en medio de esta cuarentena. Los pastores hemos tenido este dilema en medio de esta cuarentena. Yo sé que esto no fue un dilema para muchos creyentes, pero, a ver, lo entiendo. Pero también para aquellos que no fue un dilema de conciencia, esta situación, tienen que entendernos para aquellos de nosotros que sí fue un dilema. O sea, fue una crisis de decisión. O sea, ¿hasta dónde obedezco al gobierno? ¿Hasta dónde obedezco a Dios? Un dilema muy fuerte, porque es una cuestión de conciencia. Una conciencia que está educada, formada, informada, está sometida a la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de eso mientras avanzamos. Versículo 13, la comitiva. Los que vienen a llevar adelante el plan. El Evangelio de Lucas dice que se presentan como espías, o sea, ellos son los fariseos y los herodianos, pero no se presentan como fariseos y herodianos, sino como gente interesada en conocer la verdad. ¿Qué opina Jesús de esta
crisis de conciencia que ellos tienen. Verso 13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Como dije recién, herodianos y fariseos, era como kirchneristas y antikirchneristas. Vos decís, hoy es imposible en este país, en la Argentina, ¿sí?, sentar a una mesa a los kirchneristas con los antikirchneristas, ¿no? La famosa grieta, ¿no? El odio que hay entre bandos. Son dos bandos, ni siquiera son partidos políticos, son dos bandos ideológicos. Ahora, en este caso, imagínate a los kirchneristas con los antikirchneristas unidos con un solo objetivo, con un solo plan. Eso eran los herodianos y los fariseos. ¿Cuál era el objetivo que ellos tenían en común? Odiaban a Jesús y querían matar a Jesús. Acá vamos a ver la sutileza del plan llevado a cabo. Verso 14. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Esto es el mayor elogio que se le puede decir a un predicador. Esto era verdad. Jesús predicaba y enseñaba, se notaba que él era un hombre íntegro en su enseñanza, un hombre íntegro en su predicación, que era un hombre veraz y que no se cuidaba de nadie. A él no le importaba si eran los leprosos, las prostitutas, los soldados romanos, o los fariseos, o el sumo sacerdote. A todos les predicaba la verdad. No se cuidaba de nadie, no tenía temor, no cambiaba su mensaje por temor a ofender a alguien importante. No miraba la apariencia de los hombres, no se guiaba por lo que una persona aparentaba representar, sino que enseñaba con verdad el camino de Dios. Dios quiera que de cada predicador se pueda decir lo mismo. La pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Pagaremos o no pagaremos el impuesto? Bien. Si decía sí, ¿qué pasaba si decía sí? El pueblo lo apedrearía en el templo mismo donde estaba predicando Jesús, donde ocurrió esto. ¿Por qué? Porque el pueblo judío rechazaba el impuesto romano, este impuesto de la existencia, a existir bajo el sometimiento romano, por razones religiosas, no por razones económicas. Ellos rechazaban este impuesto por razones espirituales, por razones de conciencia, no por cuestiones económicas. Para un judío, Dios era su único rey. Y pagar impuestos a un gobernante humano era admitir que Dios ya no era soberano sobre ellos. Y era un insulto a Dios. Entonces, si él decía sí, que había que pagar, el pueblo que lo seguía no solamente lo hubiera dejado de seguir, lo hubiera apedreado a Jesús en ese mismo lugar. Si decía que no, bueno, sería denunciado por los herodianos al momento ante las autoridades romanas. ¿Los herodianos quiénes eran? Eran los partidarios del rey Herodes. El rey Herodes era un rey títere, que había sido puesto por los romanos para ser rey de Israel, pero ni siquiera era judío. Era de una tribu idumea, era idumeo. Y él había sido puesto ahí como un gobernador títere sobre el pueblo judío, pero los judíos no lo reconocían. Pero él tenía partidarios, tenía judíos que eran partidarios de Herodes, se llamaban herodianos, y ellos vivían del acomodo que tenían con el rey Herodes. Entonces a ellos les convenía que Herodes siguiera gobernando. El tema es que hace unos años atrás se levantó un tal Judas, el Galileo, que levantó una revuelta en contra del Imperio Romano, y todo por el tema de este impuesto. Es más, este Judas el Galileo, que armó la revolución tipo Che Guevara, armó toda una revolución en contra del Imperio Romano, fue porque él decía, mejor estar muerto antes que pagar este impuesto. Así era
al punto donde ellos habían llegado de intolerancia en contra de este impuesto. Repito, no era por cuestiones económicas, no eran porque no tenían plata para pagarlo, era por cuestiones espirituales, por cuestiones religiosas. Gente, en definitiva, lo espiritual pesa más que lo económico. Lo espiritual pesa más que lo político, lo espiritual pesa más que lo sanitario, que la salud, lo espiritual pesa más, es la dimensión más importante en la vida de un ser humano, porque lo primero que sos es ser un ser espiritual. Y el día que te mueras y te vayas de este mundo, tu vida espiritual permanecerá, seguirás vivo, y solamente hay dos destinos al que podrás ir. Al cielo si le entregaste tu vida a Cristo y te arrepentiste de tus pecados, o a la condenación del infierno si te negaste a arrepentirte de tus pecados y rechazaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces la vida espiritual, en definitiva, es lo más importante porque es eterna. Porque espiritualmente vas a vivir para siempre, ya sea en un lugar o en el otro lugar, ya sea en el infierno o ya sea en el cielo. Y para ellos era una cuestión de traición a Dios pagar ese impuesto. Era una cuestión de que estaban descuidando la salvación de sus almas. Era una cuestión de que ellos estaban menospreciando lo que Dios había hecho por ellos. Y esa cuestión, ese dilema, era más importante que cualquier problema político, económico, de salud que ellos podrían enfrentar. Entonces ellos, los herodianos, que habían vivido la revolución anterior, cuando se desató esa revolución anterior, unos años antes que apareciera Jesús, los romanos, hermanos, se levantaron contra los rebeldes y los masacraron y estuvieron a punto de quitar a Herodes. Bueno, no lo quitaron a Herodes, pero le mandaron un procurador, a Poncio Pilatos, que era el gobernador de Judea. Porque se dieron cuenta que Herodes no podía gobernar esa zona por sí mismo. Los judíos no eran un pueblo fácil de gobernar. Ahora bien, los herodianos eran partidarios de Herodes y no querían que los romanos volvieran a Jesús, lo veían como una amenaza. Si acá se arma una revolución porque el pueblo reconoce a Jesús como rey, van a venir los romanos de nuevo, nos van a matar a todos y van a sacar a Herodes y vamos a perder nuestros privilegios. Eso era lo que estaba en juego para los romanos. Entonces, esperaban que Jesús dijera, no es lícito pagar el impuesto a César. No es correcto, no está bien ante los ojos de Dios pagar el impuesto al César. Esperaban que Jesús dijera eso. ¿Para qué? Para denunciarlo, los romanos vendrían, lo arrestarían, lo juzgarían y lo matarían, como hicieron con Judas el Galileo algunos años antes. En otras palabras, contestara como contestara, según estos espías conspiradores, sería el fin de Jesús. Bien, ahora Jesús conoce sus motivaciones. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. ¿Por qué me tentáis? Primero, bueno, él percibe la hipocresía. Obviamente, Jesús es Dios y conoce, más allá de las acciones, conoce las motivaciones del corazón humano, de tu corazón y de mi corazón, como el corazón de ellos. Y les pregunta de manera reprensiva, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me están tentando? Y la palabra que usa Jesús acá para tentar es la misma palabra que se usa para describir la tentación de Satanás a Jesús en el desierto, allá en Marcos capítulo 1. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que Jesús está haciendo acá es identificar esta conspiración de los fariseos y los herodianos como una obra de Satanás. Satanás estaba detrás de Satanás estaba resuelto a matar a Jesús y estaba usando a estos líderes religiosos para llevar adelante su plan. Entonces Jesús pide una moneda. Tráiganme la moneda con la que se paga ese impuesto a la existencia bajo la opresión romana. Tráiganme la moneda para que la vea. Jesús pide una moneda, obviamente, ¿por qué? Porque no tiene una moneda en el bolsillo. Si no la hubiera sacado del bolsillo, pero no tenía una moneda. Esto para los predicadores de la prosperidad que dicen que Jesús era rico. Bueno, Jesús tuvo que pedir una moneda porque no la tenía. No sé si eso te dice algo. La pregunta de Jesús, cuando le dan la moneda, él toma la moneda, verso 16, ellos se la trajeron
y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Esa moneda era el denario, como todas las monedas, tenían cara y seca. De una cara, en la parte cara, la moneda decía, de Tiberio César, el divino Augusto, hijo de Augusto. En otras palabras, Tiberio César, el divino, el Dios. Augusto, hijo de Augusto, el Dios Padre. Y de la otra cara de la moneda decía, sumo sacerdote de la nación romana. Para los judíos, esa moneda era un sacrilegio, era un insulto al único Dios verdadero que ellos adoraban. Y ellos tenían que conseguirse esa moneda, hacerse de esa moneda pagana, con todo lo que eso implicaba para ellos, tocar la inmundicia de la idolatría por la cual ellos habían pagado un juicio de Dios por 70 años de cautividad en Babilonia. Ellos, en la época de Jesús, tenían muchos pecados, menos el de la idolatría, porque de ese pecado Dios los limpió con 70 años de cautividad en Babilonia. Aprendieron la lección. Ahora ellos tenían que tomar la moneda, hacerse de esa moneda, con una inscripción idólatra, pagana, un insulto, una ofensa a su Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a sus patriarcas que fueron fieles creyentes en Dios, y tenían que pagar el impuesto reconociendo que César era todo lo que esa moneda decía. En ese tiempo, bueno, también ahora, y vamos a ver el paralelo, pero en ese tiempo, cuando un gobernante llegaba al punto de acuñar o fabricar una moneda, era señal de su autoridad y de su poder sobre un territorio. Cuando un rey lograba conquistar un territorio, él sabía que tenía la autoridad y el poder sobre ese territorio cuando él podía fabricar monedas, dárselas al pueblo y el pueblo las usaba para comprar y vender. El hecho de que el pueblo usara la moneda que el gobernante había fabricado era un reconocimiento del pueblo a la autoridad y al poder de ese soberano, de ese rey, de ese gobernante. Por eso hoy en día la crisis en la Argentina, viniendo a nuestro país, con el tema de la autoridad del presidente, que se dice, ¿no? Se critica al presidente de que no tiene poder, de que no tiene autoridad, de que ya nadie le cree. ¿Por qué? ¿Por la mala fama que tiene de antes? No, porque el peso no vale nada. Cuando en un país la moneda no tiene valor, el que gobierna pierde autoridad y pierde poder sobre ese país. Por eso es muy fuerte la crisis que estamos viviendo en Argentina, esta crisis de la moneda, que nadie la quiere, porque todo el mundo quiere tener dólares, nadie quiere tener pesos, porque eso habla de la falta de autoridad y de poder de los que nos gobiernan. Cuando en ese tiempo un gobernante fabricaba una moneda, mientras la moneda estuviera siendo usada, la autoridad de ese rey se mantenía firme. En otras palabras, lo traemos a nuestro tiempo, cuanto menos la gente quiere los pesos, más pierde autoridad el presidente de la nación. Y la imagen de la moneda corresponde ¿a quién? Al dueño de la moneda. En ese tiempo, al dueño de la moneda. Ahí está. El dueño de la moneda es el que la fabrica, el que la hace, y los reyes, los emperadores romanos, ponían su imagen en esa moneda. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? ¿No? Cuando les dice, ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Ellos dijeron del César. Bueno, y después le contesta, le responde Jesús, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Al usar los judíos, Jesús le está diciendo a los judíos, cuando ustedes están usando esta moneda, lo que están haciendo es reconocer el poder político de César sobre ustedes. Eso están haciendo. Ustedes los judíos usan esta moneda. Están reconociendo la autoridad y el poder que tiene el emperador sobre ustedes. Ahora, la moneda es suya, la moneda es del emperador. ¿Por qué? Porque lleva el nombre de él.
Entonces, cuando ustedes le están pagando el impuesto a César, le están dando lo que es suyo. Así que no se hagan problema en ese sentido. Ustedes le están devolviendo, la palabra dada al César significa devuélvanle al César, páguenle, devuélvanle al César lo que es del César. La moneda tiene cara del César, la fabricó él, la acuñó él, devuélvansela a él porque es de él. Pero, hay una esfera de la vida donde el César no tiene autoridad. Hay una esfera en la vida donde el gobierno, el Estado, no tiene autoridad. En la esfera de la vida que pertenece solamente a Dios y no al César. Y eso es una de las lecciones que los creyentes de este tiempo y en esta circunstancia que nos toca vivir con la cuarentena, tenemos que entender, tenemos que comprender. El César tiene autoridad, el gobernante tiene autoridad, tiene poder en su esfera, que es la esfera de la política, que es la esfera de la economía. Pero hay una esfera de la vida, un área de la vida, en el creyente, en realidad en toda persona, en todo ser humano, que no le pertenece a ningún gobernante, que solamente le pertenece a Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender dónde termina la autoridad del gobernante y dónde empieza la autoridad de Dios que no termina. La autoridad de Dios no tiene un límite. Nosotros podemos determinar hasta dónde se obedece a un gobernante, pero no podemos determinar hasta dónde se obedece a Dios, porque a Dios se lo obedece hasta el final, sin condiciones y a pesar de las consecuencias. Verso 17. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron con la respuesta, se sorprendieron. Jesús, ¿qué está haciendo acá? Está estableciendo este principio para los creyentes. El Estado tiene sus derechos, ¿sí? Pero también tiene límites. Al César, lo que es de él. Pero a Dios, lo que es de Dios, al César no. Lo que es de Dios a Dios. El Estado tiene derechos de exigir de nosotros ciertas cosas, pero tiene un límite. No puede exigir de nosotros lo que Dios no exige, o lo que Dios nos exige para Él, porque no es su jurisdicción, no es su esfera de acción que Dios le da, porque acá también el Señor Jesucristo, de alguna manera, está diciendo que el Estado tiene una función creada por Dios y que nosotros tenemos que respetar. En alguna medida Jesús está haciendo al Estado, y en este caso un Estado que era malvado, o sea, era un Estado anti-Dios, era un Estado que sometía al pueblo de Dios, era un Estado que llegó a matar a Cristo, a crucificar al Mesías, un Estado que persiguió a los apóstoles y mató a apóstoles y discípulos. Un Estado que le cortó la cabeza al apóstol Pablo, que crucificó cabeza abajo a Pedro. Pero Jesús está diciendo que al Estado se le respeta, al gobierno se le respeta, se le obedece, se le está sujeto, pero con un límite. Hasta que entramos a la esfera donde Dios tiene todo poder y tiene toda potestad. Entonces, repito, el Estado tiene sus derechos de exigir y reclamar, pero también tiene límites, no puede exigir lo que quiere. No puede reclamar el Estado lo que quiere de nosotros los ciudadanos, no puede, no debe. Poder parece que puede, pero no debe. Jesús establece 3 principios con esta declaración. Primero, el Estado es algo que Dios ha ordenado. Dice Romanos 13:4, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero si estás haciendo algo malo, o sea, cometiendo un delito,
Por supuesto deberías tener miedo al Estado, al gobierno, porque ellos tienen poder para castigarte, poder que Dios le ha dado a ellos. Están las autoridades, los gobiernos, los estados, están al servicio de Dios. Son siervos de Dios, son ministros de Dios, para cumplir el propósito específico. Y acá la palabra de Dios define el rol específico del Estado. ¿Cuál es el propósito específico que el Estado tiene que cumplir? Castigar a los que hacen lo malo. En otras palabras, Dios creó el Estado y le da dignidad y autoridad para que ejecute una función especial: brindar seguridad a los ciudadanos de una nación. ¿Sí? Castigar el delito, castigar al delincuente, castigar el pecado y la maldad, para que haya paz en la sociedad, para que las familias puedan criar a sus hijos en paz, para que la sociedad pueda tener seguridad y armonía para desarrollarse. Y saben, dice que es ministro, los gobernantes son ministros de Dios. Solamente se usa la palabra ministro en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Se llama ministros a los gobernantes y se llama ministro también a los pastores. Los gobernantes, como los pastores, son llamados en el Nuevo Testamento ministros que están al servicio de Dios. Ahora, nosotros llegamos a una conclusión entonces, que el gobierno es un mal necesario. Es un mal necesario. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no tendríamos gobiernos. Porque no hubiéramos necesitado que nos digan, que nos restrinjan nuestra capacidad de hacer el mal. Nuestra capacidad de matar, robar, violar, destruir, abusar de los demás, estafar, engañar, robar. Si no hubiera sido por el pecado de Adán y Eva, seguramente no hubiéramos necesitado un gobierno con autoridad para impedir que nos matemos entre todos. Porque eso sucedería. La sociedad, la vida sería un caos si no hubiera un gobierno que pusiera orden, que estableciera una policía, una prefectura, una gendarmería, un ejército, los servicios, las fuerzas de seguridad de una nación. Pero aún así, el gobierno, el Estado es un mal necesario. Ahora, es mejor tener un mal gobierno que no tener ninguno. De hecho, nuestros gobiernos han sido malos, todos. Todos han sido malos. Si no, algunos dicen, gente, todos han sido malos, porque si no, no estaríamos como estamos. Así que punto final con la discusión, por sus frutos los conoceréis. Todos los gobiernos han sido malos por los frutos que vemos hoy en día en nuestro lamentable presente en la Argentina. Entonces, los gobiernos son un mal necesario, pero es mejor tener un gobierno, aunque sea malo, que no tenerlo. ¿Por qué? Porque sin leyes del Estado, la vida sería un caos. Sin semáforos, el tránsito sería un caos. El semáforo existe porque surgió primero una ley para evitar que nos matemos en el tránsito. Y violar el semáforo en rojo es un delito. Bien. Sin el Estado hay muchos servicios de que no podíamos disfrutar. ¿Te imaginás vos mismo tener que hacer tu pozo para tu agua? Generar tu propia energía eléctrica. Generar tu propio gas para la cocina. Generar tu propio servicio de internet, tu propio servicio de agua potable, tu propio servicio, ¿sí? Todos los servicios de telefonía. Bueno, tenemos un Estado que por medio de instituciones estatales y regulaciones hace posible que nosotros tengamos servicios que nos hacen más fácil la vida. El sistema de transporte, el sistema educativo, el sistema económico, malo, sí, pero es mejor tener uno, aunque sea malo, que no tenerlo. Sería imposible vivir la vida. Sin un Estado, aunque sea malo, la vida sería invivible. Segundo principio que Jesús estableció cuando dijo, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Segundo principio, ninguna persona puede aceptar los beneficios que da el Estado sin aceptar también las responsabilidades. Todos queremos agua potable, todos queremos luz, todos queremos gas, todos queremos telefonía, todos queremos transporte, todos queremos educación. El Estado brinda esos servicios. A nosotros nos corresponde la responsabilidad ¿de qué? De cumplir la ley y pagar nuestros impuestos. Esa es nuestra responsabilidad, y pagar los servicios.
y los impuestos. Esa es nuestra responsabilidad, es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros. ¿Saben? El gobierno romano fue un gobierno cruel, pero a la vez que fue un gobierno cruel, un gobierno despótico, asesino, fue un gobierno, un imperio, mejor dicho, que trajo a todo el territorio que ese imperio conquistó y sometió, trajo una paz, famosa Pax Romana, que no conocían esos pueblos en siglos. Los mares estaban llenos de piratas antes que aparecieran los romanos. Los caminos eran intransitables, las rutas, porque estaban llenos de ladrones, asaltantes. El negocio, la economía, el comercio era un desastre. El robo, la pesa falsa, los problemas de cambio de las monedas, las guerras civiles entre naciones pequeñas, países pequeños. Bueno, todo eso se terminó. Toda esa inseguridad, todas esas guerras, todas esas crisis económicas, miseria y pobreza terrible, se terminó cuando vino el Imperio Romano, e incluso el Imperio Romano, famoso por establecer el derecho romano, le concedió a todos los que vivían bajo su imperio el derecho a defensa. ¿Se acuerdan cuando al apóstol Pablo le quisieron dar una paliza los soldados romanos y Pablo les dijo: che, ¿es legal que le den una paliza a un romano sin juicio previo? Y no lo quisieron ni tocar a Pablo. Salieron todos, ¿sí? Se apartaron. Porque no podían tocar a un romano. No podían darle a premios ilegales. Porque perdían la cabeza los soldados y el centurión romano. Porque a nadie se lo podía castigar sin un juicio previo. Eso no existía antes de llegar a Roma. Antes que llegara a Roma. Bueno, esos eran los beneficios de los que se disfrutaba en ese tiempo del Estado romano. Obviamente tenían que cumplir las leyes romanas y pagar el impuesto romano. Ahora, el tercer principio que Jesús establece con esta frase: dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El tercer principio es este: que todo esto, ¿sí?, del Estado, que el gobierno es un mal necesario, aunque fue ordenado por Dios, es un mal necesario ordenado por Dios, que ninguna persona puede aceptar los beneficios del Estado sin hacerse cargo de las responsabilidades que tiene para con el Estado. El tercer principio es que el Estado tiene límites. Hay un límite para el Estado. El Estado no puede hacer lo que quiere, legislar lo que quiere, ordenar lo que quiere, y menos puede meterse en esferas que no son propias del Estado. Por ejemplo, la familia y la iglesia. El Estado no tiene autoridad dada por Dios para decirle a los padres cómo educar a sus hijos. No tiene autoridad. El Estado interviene en una familia cuando en una familia se comete un delito. Ejemplo, cuando hay abuso, cuando hay violencia, ¿sí?, en una familia. Entonces, como hay un delito, el Estado interviene. Pero si no hay ningún delito que se esté cometiendo en una familia, el Estado no tiene autoridad ni derecho para intervenir en una familia, porque no es su ámbito. Por eso en la Constitución figura la patria potestad. Los padres tienen potestad sobre sus propios hijos, y bajo esa potestad no entra la potestad del gobierno. Y lo mismo se aplica a la iglesia. La iglesia está bajo la potestad de Dios. Cristo Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La iglesia no está bajo la potestad del gobierno. La iglesia no está bajo la potestad del Estado, porque la iglesia pertenece a un reino superior al Estado. Incluso el Estado bajo el cual nosotros vivimos como ciudadanos argentinos, aún este Estado está bajo la potestad de una autoridad superior, que es Dios, que estableció a los gobernantes. Y todos, Estado, familia e iglesia, las tres instituciones más importantes que existen en una sociedad, estamos sometidas a la potestad de Dios y a la palabra de Dios. Hay un límite para el Estado. El gobierno no tiene jurisdicción en asuntos de fe. Un ejemplo. El gobierno dice que permite las reuniones religiosas de 1 hora. Motivo: cuestión sanitaria. Bueno, por un lado es entendible que el gobierno, por una cuestión sanitaria, ¿sí?,
piense en una medida de prevención. Lo que no puede hacer es imponerle a la iglesia cuánto tiempo va a dedicar para adorar a Dios. ¿Se entiende que el Estado no puede decirnos cuántas canciones podemos cantarle a Dios? Porque cuando el Estado te dice que tenés que hacer el culto a Dios de 1 hora, vos tenés que cantar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, ofrendar para Dios, escuchar la palabra de Dios y recibir la bendición de Dios, todo en 1 hora. Ahora, ¿quién es el que dice? ¿Quién es el que dice qué libertad tengo yo para alabar y adorar a Dios? ¿El Estado me puede decir a mí cuánto tiempo tengo que orar? ¿El Estado me puede decir a mí, le puede decir a la iglesia cuánto tiempo tiene que cantar? ¿El Estado le puede decir a la iglesia cuánto tiempo tenemos que predicar? Por más que la razón sea sanitaria. Porque mañana va a ser una razón política, mañana va a ser una razón económica, y mañana va a ser una razón ideológica. Lo cierto es esto: el gobierno y el Estado no tienen autoridad para decirte a vos cuántas canciones tenés que cantar en un templo, cuánto tiempo tiene que durar tu oración, ni cuánto tiempo tiene que durar un sermón, porque todas estas cosas están bajo la potestad de Dios. Dios ya ha ordenado en su palabra que nos reunamos. Es un mandato de Dios. El gobierno no puede, no debe, no puede impedir que la iglesia cumpla con lo que Cristo le ordenó. Porque congregarnos es un mandato de Dios a su iglesia. Es un mandato y nosotros como creyentes estamos obligados para con Dios. Nuestra conciencia nos obliga. A ver, no hay manera que podamos agarrar la Biblia y decir, bueno, no vamos a congregarnos porque hay una guerra. No, nos congregamos igual. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y en todas las guerras, la iglesia se reunió igual. No hay en la Biblia una manera de poder decir, en tiempo de terremoto no te congregás. Hemos visto videos de iglesias en medio de un terremoto, alabando y adorando a Dios. No hay manera de ver en la Biblia que haya un motivo por el cual nosotros podamos decidir violar los mandatos de Dios. No hay manera. Y por más, y les digo la verdad, por más que uno agache la cabeza y acepte la orden del gobierno, tenés una crisis de conciencia, tenés un dilema de conciencia. Porque por más argumentos que desde el punto de vista científico parecen atendibles, que también es debatible, porque los científicos han dicho una cosa, ahora dicen otra, y es todo debatible. Lo que no es debatible es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y tenemos que entender, y por ahí para algunos que no lo comprenden, tienen que entender que es una crisis muy fuerte para alguien que se sabe, para los creyentes, que nos sabemos sometidos a Dios, que nos sabemos obligados para con Dios. El problema es este. Esta cuestión de la cuarentena está dando mucha tela para cortar porque está evidenciando muchas cosas de la iglesia, de los creyentes. ¿Saben lo que fue evidente en medio de esta cuarentena? Que nosotros hemos divorciado la palabra fe de la palabra obligación, la palabra fe de la palabra deber. Para nosotros la fe es algo que podemos hacer sin cumplir con nuestro deber, sin cumplir con nuestra obligación. Ahora, obligación cristiana, deber cristiano. Ahora, yo no te digo que vas a ser salvo por cumplir una obligación. No te digo que vas a ser salvo por cumplir con un deber, porque la salvación es gratuita y se recibe como un regalo por medio de la fe. Pero una vez salvo, una vez nacido de nuevo, una vez hijo de Dios, una vez cristiano, una vez cuando Dios te cambió el corazón, cambió tus afectos, cambió tus gustos, tus intereses, tus intenciones, cambió tus pensamientos, no crees otra cosa que amar a Dios, obedecer a Dios y servir a Dios, y te sentís obligado a hacerlo, pero es una dulce obligación. Como dice el apóstol Pablo, tengo adentro la necesidad de predicar.
Estoy obligado a predicar, no me desagrada, porque es algo que lo hago con placer, pero quiero que entiendan, no lo hago porque yo quiero hacerlo. Bueno, de hecho sí, quiero, pero quiero porque Dios me puso ese querer dentro mío. Entonces tenemos que entender, gente, que cuando vemos la palabra de Dios y se nos ordena congregarnos, adorar, alabar a Dios, evangelizar, discipular, aconsejar, predicar, todas estas cosas no están sujetas a cambio, o sea, no están sujetas a debate o a discusión por cuestiones políticas, económicas o por cuestiones sanitarias. Dad al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. No hay manera que la iglesia pueda, de manera unilateral, cancelar sus obligaciones con Dios, cancelar su deber con Dios. Ahora yo sé, como algunos me han dicho, bueno, está bien, vos querés salir a contagiarte y querés morirte. No, no quiero eso, nadie quiere eso. Pero quiero obedecer a Dios. Quiero cumplir como mi obligación, mi deber cristiano. La Biblia dice que que el cristiano es como un soldado, y un soldado está bajo órdenes. Un soldado no tiene libertad para decidir cuándo va a cumplir con su deber o no va a cumplir con su deber. No tiene esa libertad, y el soldado cristiano tampoco tiene esa libertad. Y no hay autoridad externa a la palabra de Dios que pueda decirte a vos cuánto tiempo tenés que orar, cuánto tiempo tenés que cantar, cuánto tiempo te vas a reunir y cuánto un pastor tiene que predicar. Y tenés que hacer todo eso en 15 minutos. No hay manera que el Estado pueda legislar sobre asuntos de fe. No es su jurisdicción. Y por otro lado, para lo que hemos estado, ¿sí?, casi a regañadientes, tratando de cumplir con todo el protocolo, ¿sí?, lo hemos hecho con una fuerte crisis de conciencia. Porque era imposible evitar, como le pasaba a los judíos cuando pagaban este impuesto a los romanos, era imposible evitar ese conflicto de que si de últimas a quién estamos obedeciendo, si a Dios o a los hombres, a quién estamos rindiendo nuestra lealtad. ¿Por qué separamos la palabra fe de lealtad? Es una palabra que no existe en el vocabulario cristiano. Pero así como estamos obligados a ser leales a la patria, si hay una guerra, todos los hombres iremos a la batalla y moriremos por nuestra patria, porque tenemos que ser leales a la patria. ¿Cuánto más tenemos que ser leales al Rey del cielo y a nuestra patria celestial mientras vivimos en esta tierra? La fe sin lealtad son palabras. La fe sin cumplir con el deber. Ahora, pero te puede pasar tal cosa. Gente, si en el cumplimiento del deber te encontrás con la muerte, la iglesia, ¿saben cómo lo llamó a eso? Martirio, mártires. En la antigüedad, los cristianos que morían en el cumplimiento de su deber y se lo comían los leones eran mártires. Los cristianos que iban como locos y fanáticos a entregarse solos para que lo comieran los leones, no, la iglesia decía, están mal esos hermanos, no son mártires. Pero si alguien en el cumplimiento de su deber cristiano se encuentra con la muerte, como te vas a encontrar un día a la vuelta de la esquina, y ojalá que te encuentre en el cumplimiento del deber. ¿Qué mejor recuerdo para un policía, para un soldado, un gendarme, un prefecto, que se diga, murió en el cumplimiento del deber? Los policías no salen a buscar la muerte, pero mueren en el cumplimiento del deber. Ahora, que se pueda decir de esta generación de cristianos, si a alguno nos toca morir, bueno, que hemos muerto en el cumplimiento del deber. El gobierno no tiene jurisdicción sobre asuntos de fe. El gobierno no entiende de cuestiones espirituales, porque después estaba la otra cosa. Tenemos que tener una reunión con el intendente para explicar al intendente que la iglesia es esencial, que el evangelio es esencial, que la iglesia es importante, que la vida espiritual es importante, que la gente tiene necesidades espirituales. No lo van a entender. ¿Qué querés explicarle al presidente, al gobernador? ¿Qué querés explicarle al intendente si están muertos espiritualmente? ¿No dice el apóstol Pablo que no entienden las cosas espirituales? Que para ellos son locura. Para ellos, si la iglesia está cerrada o está abierta, ni fu ni fa. A ver, caigamos del catre. A los políticos no les importa la iglesia, les importa que abran los comercios y está bien, porque es su función, tienen que ver que la economía funcione, porque si no esto va a ser un desastre. Pero si la iglesia está cerrada,
o está abierta, a ellos no les importa. Y vos se lo querés explicar y no te van a entender. No hay que gastar pólvora en chimango. No te van a entender que el Evangelio es importante, que la gente necesita, tiene necesidades espirituales, contención, que lo abracemos. Ahora no lo puedes abrazar, bueno, que le demos un codazo espiritual. No te van a entender. No hay que perder tiempo en tratar de entender que los gobernantes no van a entender. Y el límite, los gobiernos tienen límites, porque el gobierno no puede ordenar nada en cuanto al culto a Dios. No puede. Porque el mismo gobierno está bajo autoridad divina. En esta crisis que nosotros hemos vivido, que estamos viviendo todavía, muchos confundieron al gobierno con Dios. Hablaba el presidente y hablaba Jesús, porque interpretaban mal Romanos 13, donde dice toda autoridad es puesta por Dios y hay que someterse. Entonces, lo que dice el gobierno es palabra santa. Ahora, yo mencioné recién que el Nuevo Testamento llama ministros solamente a dos personas, a los funcionarios del gobierno y a los pastores. Ahora, es una ironía. Cuando tu pastor, que es ministro por Dios, ministro de Dios, puesto por Dios, y que Hebreos capítulo 13 dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores, pero cuando tu pastor viene y te dice, mirá, hacé esto, vos, como cristiano, te sentís en toda la libertad de obedecer o no, de sujetarte o no, o de someterte o no. Pero si habló el presidente, hay que obedecer. O sea, está bien, cada uno es libre, ¿verdad? En cierta medida, porque una vez que vos sos cristiano ya no sos libre, sos esclavo de Cristo y estás sometido a su palabra. Eso es ser cristiano. Pero bueno, podés elegir a quién obedecer. Pero está esta ironía, hay que obedecer a las autoridades porque están puestas por Dios. ¿Y los pastores quién los puso? Piñón fijo. ¿Quién puso a los pastores? El payaso Pimpín, ¿quién los puso? Ahora, no tenés conflictos de conciencia cuando desobedeces a tu pastor. Y no es que esté reclamando que me hagan caso en todo lo que digo, lo estoy usando como un ejemplo. Pero sí te crea un conflicto de conciencia si desobedeces al presidente, al gobernador o al intendente. Me parece que esa actitud revela otras cosas. Nos sentimos libres para obedecer o desobedecer, según a quién. No me parece que eso esté bien, que sea correcto. Ahora, acá hay una cuestión con el creyente y que tenemos que entender. Todos los creyentes tenemos doble ciudadanía, tenemos doble nacionalidad. Primero, somos ciudadanos del país donde vivimos y tenemos obligaciones. ¿Sí? Por eso los cristianos tenemos que ser ciudadanos responsables. Cumplir con la ley, pagar los impuestos, pagar los servicios. A César lo que es de César. Pero los cristianos también somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. En la tierra tenemos un presidente, pero por sobre todo tenemos un rey, que es el Señor Jesús. Y hay asuntos en los que somos responsables ante Dios. No importa lo que opine el presidente, el gobernador o el intendente. No importa. Hay asuntos en los que estamos obligados para con Dios, que tenemos un deber para con Dios. Y si Cristo es nuestro Rey, nosotros tenemos el deber no solo de decir que lo amamos, que lo adoramos, que lo exaltamos, que lo alabamos, sino también tenemos el deber y la obligación de obedecerlo, a pesar de las consecuencias. A veces estas dos realidades chocan y entran en conflicto, que es lo que nos pasó en esta cuarentena, lo que nos está pasando. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o al gobernante? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Dios y César no son la misma persona. Dios y el presidente, el gobernador o el intendente no son la misma persona. Hay uno que está arriba, por sobre todos los presidentes. Y tenemos que tener el coraje para vivir y predicar a la luz de esta realidad.
Somos ciudadanos de dos nacionalidades, una en la tierra y una en los cielos. A veces esas dos nacionalidades chocan, se genera una crisis y tenemos que tomar decisiones. La decisión no pasa por decir, Señor, ¿qué hago? Pedir sabiduría. No, pasa por pedir coraje para vivir a la luz de lo que ya sabemos. Predicar a la luz de lo que ya sabemos, sin importar el costo. Pedro y Juan tuvieron esta crisis en Hechos 4:19. Y ellos sentaron un precedente para la iglesia, cuando fueron arrestados por predicar el Evangelio, por violar la ley del Sanedrín judío. Pedro y Juan le contestaron cuando los amenazaron de que no predicaran más. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que obedecerlo a Él? Pedro le contestó con otra pregunta. Juzguen ustedes si esto es justo. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Conclusión, no. Esa es la conclusión lógica de la respuesta. Ahora, la pregunta se me ocurrió mientras escribía el sermón. La pregunta es esta. Dado que Pedro y Juan estaban empezando a padecer persecución por ser leales a Cristo y obedecer a Cristo y cumplir con su obligación que tenían para con Cristo, Pedro y Juan no consideraron que si ellos seguían predicando, la gente se iba a convertir en cristianos, y si se convertían en cristianos, los iban a perseguir e incluso los podían matar. ¿No era mejor que Pedro y Juan dejaran de predicar para no poner en riesgo a las personas? ¿No? Si lo pensamos con el sentido común humano nuestro que tenemos, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia, si lo pensamos así, Pedro y Juan podrían haberse hecho este planteo moral, este planteo ético. Che, pará, si a nosotros que predicamos nos persiguen, si nosotros le predicamos a la gente y la gente se convierte, los van a perseguir a ellos, hasta lo pueden matar. No, entonces dejemos de predicar para no hacerle un mal a las personas. ¿Saben que en Somalia el promedio de vida de un somalí que se convierte es de 45 días? ¿Sabían? En Somalia, cuando un somalí se convierte, lo máximo que puede seguir viviendo, mantenerse con vida, son 45 días. Ese es el promedio. Porque días más, días menos, el Estado y su propia familia lo ejecutan por haberse hecho cristiano. Pregunta, ¿tenemos los misioneros que seguir yendo a predicar a Somalia? ¿Tienen que ir los predicadores a Somalia a predicar para que los somalíes se conviertan? Moralmente, ¿es correcto que los misioneros sigan predicando a los somalíes a riesgo de que si se convierten el Estado y la familia los ejecuten? Como se ha planteado en medio de esta cuarentena. Pastor, ¿está bien que abras la iglesia siendo que alguno se puede contagiar y se puede morir? Es el mismo planteo. Ahora, eso es un error de enfoque. Porque nosotros estamos poniéndonos a nosotros en el lugar del que determina quién vive y quién muere. Y vos te imaginás que vos no podés vivir tu vida, ni como predicador, ni como pastor, ni como trabajador, ni como estudiante, ni ninguna actividad que vos tengas, pensando que a causa de tu actividad, gente se puede morir. Suponete que vos fabricás cuchillos, y la gente se mata con los cuchillos. Bueno, entonces, ¿dejaremos de fabricar cuchillos porque la gente se mata con los cuchillos? No. ¿Por qué? Porque todos entendemos que la vida y la muerte escapa a nuestro control, escapa a nuestra soberanía. ¿Desde cuándo la responsabilidad por una muerte o por una vida está sobre la espalda de un predicador o de quien sea? Es interesante esta reflexión. No nos toca a nosotros los predicadores dirigir la soberanía de Dios. A ver, nosotros decimos, estamos vivos porque Dios quiso y moriremos por lo mismo. No vas a morir por una enfermedad,
Vas a morir porque Dios quiso que mueras. Es así de sencillo lo que la Biblia enseña. Dios es soberano al darte la vida, Dios es soberano al quitártela. La forma, la manera en que te morís es relativa, es inconducente, no afecta a la ecuación para nada. Dice la Biblia, Dios da la vida, Dios quita la vida. Y todos los cristianos decimos amén. Entonces Dios nunca puso en nuestras manos la responsabilidad de que si alguien se va a morir, no se va a morir. Ahora, sí, como predicador, tengo la responsabilidad de tratar de que el que se muere no se vaya al infierno. Y esa responsabilidad no me la quita ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Tercera, ni un terremoto, ni una peste, no te la quita. No, yo no voy a poder decirle, ningún predicador va a poder decirle al Señor, Señor, discúlpame, paré de predicar porque hubo una situación particular en mi país. No vas a poder poner ese motivo. ¿Por qué? Porque de la predicación del Evangelio depende la salvación o el infierno de las personas. El trabajo nuestro es salvar almas del infierno, no salvar personas de la estafa, del robo, de una enfermedad. Esa es nuestra función. Para eso está el Estado. La función de un predicador, la función de un pastor, la función de un cristiano, de todo cristiano, es dar testimonio del Evangelio de Cristo, porque es lo único que salva del infierno. No nos olvidemos que Ezequiel le dijo, Ezequiel, si vos no predicás, esa gente se va al infierno, pero yo te voy a pedir cuenta a vos. O sea, no sé a vos, pero a mí me genera una cuestión de conciencia bastante importante. No puedo quedarme en mi casa, y esperarme a sentado esperando que pase todo el peligro por ahí. Tampoco digo, vamos a acarrear y arrear a las personas y obligarlas y presionarlas y decirle, mirá, si no vas a la iglesia te va a caer un rayo del cielo. No. Pero la casa de Dios está abierta y el predicador está en el púlpito para hablar el mensaje que salva el alma del infierno, que salva el alma del pecado. Y por eso predicamos. Entonces, cuando estás en el dilema de obedecer a Dios o a las autoridades, como dije recién, uno no tiene que orar para pedir sabiduría, porque uno ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que pedir valentía, coraje, valor, como en Hechos 4:29, que se reunieron Pedro y Juan. ¿Para qué? Para pedir valor y coraje, para seguir adelante, a pesar de que las autoridades se lo habían prohibido. Nuestra lealtad final, y estoy terminando, nuestra lealtad final, hermanos, no es a ningún gobierno humano, a ningún gobernante humano. Primera de Pedro 2:17, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Teman a Dios, respeten al rey. Teman, ¿sabe qué significa? Tiemblen. Tiemblen ante Dios. Respeten al rey. A Dios, al gobernante se lo respeta. A Dios se le teme y se le obedece todo el tiempo. En conclusión, ¿qué había que darle al César? La moneda con su imagen. El reconocimiento de su autoridad. No somos rebeldes, pagamos los impuestos, reconocemos tu autoridad política y económica sobre nosotros. ¿Y qué es lo que debemos darle a Dios? Lo que también tiene su imagen. La moneda tenía la imagen del César. Tu alma, tu vida, tiene la imagen de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Llevás, aunque distorsionada, llevamos la imagen de Dios en nuestras vidas. La moneda lleva la imagen de César y le pertenece a él. Tu vida lleva la imagen de Dios y le pertenece solamente a Dios. A Dios no le debes una moneda. A Dios le debes tu vida entera. Esa es la verdad. Esto es lo que aprendemos de este episodio en la vida de Jesús. ¿Hasta cuándo vas a pretender ser autónomo e independiente de la palabra de Dios? Autónomo e independiente
de Dios y del Señor Jesucristo. Si retenés tu vida para vos mismo y vivís tu vida centrado en vos mismo, vas a terminar perdiendo tu vida. Vas a terminar perdiendo tu alma. Ahora, si le das a Dios lo que es de Dios, vas a poder conservar lo que en verdad vale en la vida de un ser humano, lo verdadero, lo más valioso. Lo vas a poder conservar si le das a Dios lo que es de Dios, tu propia vida. Algunos dicen, bueno, sí, pero si le doy a Dios mi vida y le entrego a Dios mi vida, voy a perder muchas cosas. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida plena, una vida abundante. No vas a perder nada, no, o sea, nada de valor. Vas a perder cosas que no son de valor y vas a ganar lo que verdaderamente es de valor. Darle la vida a Dios es lo justo, gente. Es lo más justo que podemos hacer. Y Dios te pide que le des tu vida. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Dios sabe que la única cosa que puede satisfacer tu alma, puede hacer que tu vida sea plena en esta tierra y vida eterna en los cielos, cuando te toque partir de este mundo, es encontrar en este mundo el verdadero amor de Dios y el perdón de tus pecados que Dios te da cuando le entregas tu vida y tu corazón a Jesucristo, el Señor. Si esto que estoy diciendo es verdad, y claro que es verdad, la mayor desgracia que te puede ocurrir es que sigas viviendo para vos mismo. Es lo peor que puedes hacer con tu vida. Porque vivir de esta manera, que es una manera egoísta, te pregunto, ¿conoces a algún egoísta que sea feliz? ¿Que se sienta pleno en la vida? ¿Que tenga paz en su alma? ¿Que haya resuelto el problema de sus pecados con Dios? ¿Conoces un egoísta que tenga la seguridad de su vida eterna? Por eso no sigas perdiendo el tiempo. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios tu vida entera. No te vas a arrepentir y es la única manera de poder vivir la vida como se debe vivir en este mundo, mientras vamos peregrinando hacia el reino donde nuestro Rey y Dios nos está esperando. Pensalo. Dios te bendiga mucho. Compartí este video. Muchos creyentes necesitan escuchar esta enseñanza para que se clarifiquen sus pensamientos. Cuando la palabra de Dios habla, Dios habla. Seguro muchos de tus contactos necesitan escuchar estas verdades. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga mucho. Hasta nuestro próximo encuentro el jueves a las 20 horas por este muro de Face. Dios los bendiga. Chao.